Vamos a aprender a crear funciones en Python sin argumentos. Esto es un tipo de función más sencilla que la función normal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no lleva argumentos y que un argumento es como decirle algo a lo que va a transformar. Eso sería una forma muy específica de crear este concepto. O sea, no es tal cual concepto, pero funciona. O sea, no tenemos que darle algo para que vaya a transformar, porque eso es lo que hace una función aquí más que todo en Python, convertir algo que le demos. Así que como vamos a aprender esto en Python, funciones sin argumentos, lo primero que debemos hacer, obviamente, para crear cualquier función, sea con argumentos o sin argumentos, es poner la palabra clave def. Def en Python indica al programa que lo que sigue de aquí va a ser el nombre de la función. Ya, esto es lo que va a poner. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función que ponga la fecha de hoy. Donde yo la ponga, si la pongo mañana, va a darme la fecha de mañana porque va a ser la fecha de ese día. Y hoy me va a dar, obviamente, y valga de redundancia, la fecha de hoy. Ya, ponemos entonces el nombre fecha de hoy. Nosotros podemos poner cualquier nombre, pero podemos poner hoy, podemos poner fecha de hoy o el nombre que nosotros queramos. Recuerda que aquí es lo que tú quieras. Luego colocamos dos paréntesis porque aquí debería ir el argumento. Aquí debería ir el argumento, pero como es una función que no requiere el argumento, porque si tú le das un argumento a la fecha de hoy, ¿cuál sería? O sea, sería muy extraño que le dieras un argumento porque estuvieras poniendo, por ejemplo, la fecha. ¿Ya? Entonces, ¿para qué pides una función que haga la fecha de hoy si le das la fecha de hoy? No tiene sentido. Por eso, la función sería una función sin argumentos, porque ya la función en sí va a hacer todo por su propia cuenta. Luego ponemos dos puntos. Ya de poner los dos puntos aquí, vamos a crear el código que hace partícipe de la función. Ya, obviamente, ya yo tengo este código creado y con este código podemos mostrar la fecha de hoy. Pero aquí puede ir el código que tú quieras. Ya, esto es un simple ejemplo o ejercicio. ¿Va? Entonces, como vamos a poner la fecha de hoy, necesitamos una librería. Y recuerda que para manejar una librería tenemos que poner from porque le decimos de esta librería que se llama DataTime, donde DataTime tiene una función específica para mostrar la fecha de hoy. Le decimos que de DataTime, de from DataTime, importe o import DataTime, valga la redundancia, pero así se utilizan o así se importan las funciones en Python. Luego vamos a poner un print para que me muestre la función con un simple texto al lado que diga que la fecha y la hora de hoy es. Aquí tenemos una coma para agregarle la función y luego ponemos, esta es la librería para agregarle la función de now, que en DataTime now muestra la fecha de hoy. Le ponemos dos paréntesis, ¿ya? Entiende que esta es la estructura. La librería, un punto y luego ponemos now, que es la función en DataTime. Luego le ponemos dos paréntesis y dentro de los dos paréntesis no colocamos nada. ¿Ya? Ya viste. Ahora, con todo esto presente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como siempre se hace para llamar una función, lo único que se tiene que hacer es poner la palabra. Si aquí pusimos fecha de hoy, aquí ponemos fecha de hoy. Y le dejamos estos argumentos sin nada. ¿Por qué? Porque así fue la función como la creamos. Y una función sin argumentos. Con todo esto presente, vamos al código, a la consola. Esperamos unos minutos. Y aquí está. La fecha y hora de hoy es 24/12/20. Esto sería 2024 del mes de diciembre y el 20. Hoy es el 20 de diciembre. Esta es la hora, las 15:09, que esto serían como las 3, sí, son las 3:09 p.m. ¿Ya? ¿Viste? Como en Python podemos crear una función sin argumentos, mostrar con una librería qué día y qué fecha es hoy y mostrarlo cuantas veces queramos. Lo importante de la función es que es un código que ya no tenemos que utilizar. Si yo quiero ver la función en la línea, por ejemplo, 21, va a ser igual y no tenemos que escribir este código de nuevo. Y por eso hoy pudiste aprender cómo utilizar una función en Python sin argumentos. Muchísimas gracias por ver este video.